inicio la grabación. Francisco. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta presentación del número 33 de la revista Tribuna Norteamericana. Mi nombre es Francisco Sadiadana y soy profesor de esta Escuela Politécnica y director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. Y me hace especial ilusión este evento porque es de los pocos que puedo hacer en mi doble identidad de profesor de esta escuela y de director del instituto. Por eso, bueno, pues este evento es importante para mí porque cubre esas dos identidades. Para aquellos que no conozcan, la revista Tribuna Norteamericana es una revista de la actualidad de Estados Unidos y obviamente pues no podía faltar un tema como es el tema del 5G y la batalla de Estados Unidos contra China por esta tecnología. La revista ya cumple su número 33 y es una revista que editamos junto con la Fundación Consejo España-Estados Unidos y por tanto quiero ceder la palabra a Mónica Otero en representación de la Fundación para que haga la bienvenida institucional. Mónica. Pues muchas gracias, Francisco, y a ti y al Instituto Franklin. Me llamo Mónica Otero Platas y soy la coordinadora general de la Fundación Consejo España-Estados Unidos. Buenos días a todos, bienvenidos y en primer lugar quería transmitiros un saludo de nuestro secretario general, Manuel Lejarreta, que no ha podido asistir hoy como era su deseo y como hace habitualmente en los actos de presentación de esta publicación prestigiosísima y que la Fundación Consejo España-Estados Unidos lleva apoyando con orgullo desde hace varios años. La temática de este número 33, el 5G, a mi juicio no puede ser más apasionante y la verdad que yo estoy deseando aprender del salto cualitativo que va a suponer en la capacidad de interconectar personas y cosas con los ponentes que vamos a tener a continuación y que van a profundizar en las ideas tan bien expuestas en los artículos de Laura Jojla, Antonio Portilla, Silvia Jiménez y Sancho Salcedo. Además, en Tribuna Norteamericana, el Instituto Franklin nos abre una ventanita al mundo en el espacio Fundación en el que podemos hablaros de nuestros temas de interés y que también espero que sean los vuestros. Y por si no conocéis lo que es la Fundación Consejo España-Estados Unidos, permitidme hacer un brevísimo preámbulo para contaros que somos una fundación, una entidad sin ánimo de lucro, por tanto, que trabaja desde el año 97 para favorecer la amistad entre españoles y estadounidenses. Y estaréis conmigo que no puede haber amistad sin una confianza y no puede haber confianza sin un auténtico conocimiento del otro. Así que podríamos resumir lo que hacemos en mejorar el conocimiento recíproco y las respectivas imágenes de España en Estados Unidos y de Estados Unidos en España, que estaréis conmigo que a veces todavía a ambos lados del Atlántico son en muchas ocasiones insuficientes, parciales, sesgadas y llenas de estereotipos, ¿no? El patronato de nuestra fundación, que preside Juan Lladó, está compuesto por 60 miembros, la mayor parte de los cuales son empresas españolas con intereses en Estados Unidos, pero también tenemos think tanks, instituciones culturales y académicas de primer nivel, como la Universidad de Alcalá, y a través de ella el Instituto Franklin, con el que llevamos colaborando fructíferamente pues ya unos cuantos años. La primera de las actividades que empezó a desarrollar la Fundación y que aún a día de hoy sigue siendo nuestro evento principal es el Foro España-Estados Unidos, que se dedica a discutir fundamentalmente temas económicos y políticos. Pero la Fundación también presta especial atención y no escatima esfuerzos en promocionar, poner en valor el ámbito cultural y muy en particular la historia compartida entre España y los Estados Unidos, que es muy poco conocida, y el enorme legado español que tenemos en ese país, ¿no? Y en este ámbito destaca la exposición Emigrantes Invisibles, Españoles en Estados Unidos, 1868-1945, que el Instituto Franklin apoyó generosamente y que ha podido verse con mucho éxito todo el año pasado en el Centro Cultural Conde Duque y que pronto empezará su gira por España. Por último ya, para acabar, no aburriros, deciros que la Fundación Consejo España-Estados Unidos tiene un programa de visitantes, jóvenes líderes norteamericanos, que tiene ya 20 años, lo que ya nos da una cierta perspectiva para reflexionar sobre las claves de su éxito y parte de esas claves las he intentado exponer en el artículo que encontraréis dentro de Espacio Fundación en este número, en el número 33 de Tribuna Norteamericana. Los programas de visitantes son instrumentos muy clásicos, muy conocidos y muy usados de lo que se conoce como diplomacia pública y en este número lo que intento reflexionar sobre el éxito de este programa en particular que entiendo que se basa
en la forma en la que nuestra Fundación Consejo entiende el ejercicio de la hospitalidad, ¿no? Y cómo conseguimos que nuestros visitantes actualicen de una forma positiva su imagen de España y, lo que es más importante, la transmitan en sus ámbitos de influencia, pues actuando como una suerte de influencers de lo español. De eso se trata el programa. Os animo a echar un vistazo al artículo si os interesan estos temas y ya por fin, acabado este preámbulo, con mi agradecimiento de nuevo al Instituto Franklin, os dejo con los expertos que nos van a ilustrar sobre este tema tan importante, el 5G y lo que va a suponer en las vidas de españoles, estadounidenses y ciudadanos del mundo en general. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mónica. Animaros a todos los que no conozcáis Tribuna Norteamericana a descargaros el último número o los números anteriores en nuestra página web del Instituto Franklin y animaros también a suscribiros a nuestra newsletter, puesto que tenemos una gran cantidad de actividades. Somos el único instituto de investigación en estudios norteamericanos en España y aunque estamos más asociados con el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, pues también hay una apertura a todos los campos y nuestra vocación es interdisciplinar. Por eso este número, por eso también un número que publicamos hace algo más de un año sobre ciberseguridad. Siempre tratamos temas de actualidad que tengan importancia en lo que es la influencia de Estados Unidos pues, a nivel mundial y, por supuesto, también en España. Entonces, bueno, animaros a echar un vistazo a la revista, a nuestra newsletter y a todas las actividades que hacemos. Quizá aquellos que no nos conozcáis, a partir de esta oportunidad, pues tengáis la ocasión de conoceros y colaborar con nosotros. Antes de dar la palabra a Noelia del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, simplemente quería agradecer, por supuesto, a la Fundación Consejo España de Estados Unidos por su apoyo, a la Embajada de Estados Unidos por su participación en este número, a la Escuela Politécnica por acogernos en esta presentación, especialmente a su director Antonio Portilla, y, por supuesto, al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación por participar en la mesa. Bueno, pues simplemente cedo la palabra ya a Noelia Miranda, que nos presentará a los participantes en la mesa redonda, a los que también quiero agradecer su participación, por supuesto, y que es realmente lo que todos estamos esperando. Noelia, cuando quieras. Muchas gracias, Kiko. Bueno, buenos días. Quería agradecer primero al Instituto Franklin y a la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá y a la Fundación Consejo de España y Estados Unidos la invitación a participar en esta mesa redonda, a Unboxing 5G, donde se presenta el número 33 de la revista Tribuna Norteamericana. Como el tiempo es limitado, pero vamos bien, creo, voy a dar paso directamente a presentar a los ponentes. Voy a presentarlos, son 4. Juan de Miguel, director de Estrategia e Innovación Tecnológica de Vantage Towers. Hola, Juan, buenos días. Antonio Portilla, vocal de la Junta de Gobierno del COI y director del Observatorio ISDEFE, Universidad de Alcalá en TIC y Avance Digital. Hola, Antonio, buenos días. Buenos días. José Javier Martínez, delegado del rector para Administración Digital y director del Observatorio ISDEFE, Universidad de Alcalá en Ciberseguridad. Buenos días, José Javier. Hola, buenos días. Oye, delegado del rector, Administración Electrónica y Seguridad. Y seguridad. ¿Qué es lo importante? Digo, lo importante, no, pero ¿qué es importante en este ámbito? Sí. Y Antonio García Vidal, presidente de Autec. Buenos días, Antonio. Buenos días, Noelia. Bueno, bienvenidos. Gracias por participar en esta mesa. Voy a explicar un poco cómo se va a organizar la mesa. Vamos a hacer una pregunta para cada ponente, una pregunta dirigida a cada ponente. Y una vez que haya contestado el ponente principal de esa pregunta, daremos paso para que el resto de intervinientes puedan replicar o, si quieren, comentar o matizar alguna cuestión. Si tenéis preguntas, podéis ir haciéndolas a través del chat y luego, al finalizar, si tenemos tiempo o nos han respondido, ¿vale?, vuestras dudas a lo largo de la mesa, las planteamos. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a hacer un poco una introducción, ¿vale?, a lo que creemos que es el objetivo de la mesa. Yo creo que todos somos conscientes de que la quinta generación de telefonía móvil, el 5G, promete velocidades del orden de gigabits, más ancho de banda, menor latencia,
mayor número de dispositivos conectados para los mismos metros cuadrados. Todo esto solo será posible con una combinación efectiva de tres factores: redes radio, es decir, torres de telecomunicación, redes de fibra óptica para enlazar esas torres con la red troncal, y centros de datos próximos a esas torres. En las próximas semanas se va a proceder a la subasta de la banda 700, una banda que es vital y clave para el despliegue de las redes 5G. En cuanto a fibra óptica, España dispone de una red de fibra óptica de las más potentes de Europa, con lo cual estamos muy bien posicionados. El Gobierno de España recientemente, durante el 2020, aprobó un plan, el Plan España Digital 2025, que quiere garantizar que el 100% de la población tenga una cobertura de unos 100 megabits en 2025. La Administración, yo creo que tiene un papel bastante protagonista y tiene la oportunidad de reducir las incertidumbres sobre cuáles serán las medidas obligatorias que deben cumplir operadores y suministradores, ¿no? para que estos agentes puedan comprometer los planes de inversión. Y también tienen la oportunidad de facilitar esos despliegues mediante reformas administrativas de calado, mediante reformas o incentivos fiscales y mediante ayudas públicas para el despliegue en aquellas zonas que no son rentables. Pero todas las inversiones que están en juego solo se podrán rentabilizar si se hallan casos de uso que ya sean para usuarios finales o para empresas que vayan más allá de la pura conectividad. O sea, que estén centrados en latencias muy bajas o en la necesidad de tener miles de dispositivos conectados, ¿no? por metro cuadrado. En este contexto, tenemos también a los operadores de red deshaciéndose de sus activos, ¿no? y creando empresas para la gestión de esas torres de telecomunicación, y estamos también asistiendo a un fenómeno de concentración de operadores, ¿no? y de fusiones entre ellos. También hemos tenido un invitado inesperado, ¿no? en este contexto, que es tanto como sociedad como economía, que es el COVID-19. Y bueno, yo creo que esto resume un poco el contexto en el que se desenvuelve el actual despliegue de redes 5G. Bueno, dicho esto, la primera pregunta va dirigida a Antonio García Vidal, de AOTEC. En Europa hay un claro aliciente a desplegar redes 5G, ya que no tienen un bajo nivel de despliegue de fibra óptica. En España, por contra, estamos muy bien posicionados en fibra óptica. Como he dicho antes, somos líderes, con lo cual nos viene muy bien para el despliegue de redes 5G, como decimos, para el entronque a la red troncal. Pero esto a lo mejor puede suponer un freno, ¿no? o que tengamos menos necesidad de ese despliegue de redes. ¿Qué cuestiones crees que van a ser claves para ese despliegue y qué repercusión o qué oportunidades puede tener para los operadores locales? Cuando quieras, Antonio. Buenos días, Noelia. Gracias por habernos invitado a participar en este evento. Y como tú bien dices, el invitado especial que ha sido la COVID-19 es el espejo donde nos tenemos que mirar, porque nos ha dado un bofetón de realidad de lo importante que son las telecomunicaciones en este país, ¿no? Y que hay que mirar con miras más anchas y no miras estrechas a toda esa evolución de las telecomunicaciones y de despliegues. Como bien dices, España está embarcada en el 5G, las frecuencias se están subastando y los grandes operadores de telecomunicaciones pues están enfocados en lograr desarrollar casos de uso que les hagan viables económicamente. Esto último es clave, como comentabas, ¿no? ¿Cómo monetizar la inversión en redes 5G? Ahora tenemos un 5G que no es real, un 5G que digamos dopado, pero ya está el estándar y es cuando el espectro esté realmente ordenado, es cuando podríamos comenzar a desarrollarlo.
Contar con una red de fibra óptica de las más extensas del mundo no es un freno, Noelia, sino todo lo contrario. Hay que tener en cuenta que para que el 5G funcione, con las prestaciones que todos estamos vendiendo en cada intervención de estas que tenemos, es imprescindible la fibra, conectada a cada torre, conectada a cada pequeña antena instalada y, por tanto, estamos en una posición de privilegio. Somos privilegiados al tener esta exposición de fibra óptica desplegada. Ahora hay que procurar que el 5G no llegue solo a las grandes urbes, sino también a las pequeñas y medianas poblaciones. Los Tier 1 van a centrarse en los grandes núcleos de población, que es en donde está la rentabilidad, y hay que recordar que el 5G real implica una gran inversión. En cuanto a cuestiones clave, hay que crear soluciones alternativas para no llegar, sino para estar desde el minuto cero en las zonas rurales. Y por eso nosotros hemos propuesto que en las zonas rurales se arbitre la figura del operador neutro. Hasta ahora los despliegues de nuevas tecnologías de banda ancha se habían planteado desde un punto de vista de inversión, con un plan de negocio basado en volumen, creando brechas digitales, ¿no?, desde su concepción por una rentabilidad de los operadores TIER. El objetivo de un servicio de conectividad universal debería legislarse mediante la concesión de puntos de conectividad rural por debajo de los 20.000 habitantes, como puntos de interés general, permitiendo el uso de la frecuencia por parte de operadores de telecomunicaciones locales y regionales con un trámite simple y bajo normativa estatal, ¿no?, incluidas licitaciones de espectro e incluso convocatorias de ayuda. Estos operadores, los operadores locales, ya disponemos de fibra óptica, servicio local e infraestructura, con lo que se estimularía la inversión privada y la capilaridad de servicios de ultrabanda ancha universales, ¿no? El modelo 5G que defiende ATED es el concepto de red local pública 5G multioperador y operador neutro. Para simplificar, supone el despliegue de una red 5G activa completa que incluya la gestión de espectro de los operadores adjudicatarios. Por lo tanto, no hay cesión, hay gestión de espectro en esas zonas que ellos no lo van a comenzar a usar. Podemos tener el mayor despliegue posible utilizando infraestructuras no solo de los grandes tier, sino también de los operadores regionales y locales. Y de otros actores, como ahora bien comentabas, que están creando infraestructuras, en definitiva, utilizando la infraestructura neutra, ¿no? El operador local no es un escalón en este tema. Esto tiene que quedar claro, ¿no?, sino todo un tobogán de oportunidades para el desarrollo del 5G en las zonas rurales, sin que tengan que ser relegadas en el tiempo, es decir, esperar a que les llegue, o igual, a lo que es lo mismo, la brecha digital. Como decía, es un tobogán de oportunidades para igualar a personas y territorios, y también para el bolsillo de los grandes operadores, dueños del espectro, que podrán comenzar a monetizar la inversión en espectro desde el minuto 1, sin hacer la inversión en redes. Además, en esas zonas que dicen abiertamente que no les son rentables. En conclusión, el operador local es una potente palanca de impulso para el desarrollo de redes 5G en el mundo rural, igual que lo hemos sido para los despliegues de fibra óptica en este país. Podemos volver a hacerlo con esta tecnología que, a diferencia de otras, como podría ser el 3G o el 4G, es disruptiva y será imprescindible en el desarrollo y prosperidad local de estos territorios de los que ahora estamos tan de moda, ¿no? Últimamente venimos hablando todos de lo rural y de la España vaciada. Y bueno, para terminar me gustaría citar tres frases que vienen un poco a enfocar esto. Hay que poner un enfoque especial en el entorno rural. El tema sanitario lo ha puesto en evidencia. Muy bien. Carlos Grau, Mobile Capital. Tener la responsabilidad de influir en la estabilidad económica de los ciudadanos es muy ilusionante, no estresante. Roberto Sánchez, secretario de Estado, ahora es el momento. Y es el momento de ser honestos. Esta frase tiene fundamento, ¿no? Es el momento de ser honestos para llevar conectividad a todos los ciudadanos. Federico Ruiz, Mobile World Capital, Observatorio 5G. Espero haber contestado a todas tus preguntas y, bueno, gracias por la atención recibida. Gracias. Muchas gracias, Antonio.
cuando hablaba de que podía suponer un freno, ¿no? El grado de despliegue de fibra óptica que tenemos en España, me refería a que mientras no se encuentran casos de uso que demanden esa necesidad de despliegue, podemos tirar, ¿no? con la fibra óptica actual, porque al final los requisitos actuales, las necesidades actuales de velocidades, de latencia, etcétera, nos los da. A eso me refería. Has hablado del tema de la figura de una red neutra. ¿Podrías explicar un poco más en qué consiste esa propuesta? Una red neutra financiada por la Administración. ¿Cuál es vuestra propuesta? No sería una red. Bueno, también percibimos ayuda. Sería crear un operador neutro. Ahora mismo, por ejemplo, el único escalón que sería crear algo parecido a lo que hemos hecho con la fibra óptica. La fibra óptica, cualquier persona que es operador puede solicitar cablear una población y lo hace. Ahora mismo, para crear una red 5G necesitamos el espectro. Ese es el escalón, esa es la diferencia. Por eso proponemos la creación de operadores neutros que en aquellas zonas, sobre todo las zonas rurales, puedan crear y desarrollar esas redes 5G, pero el problema que tenemos es que no tenemos el espectro, ¿no? Pues que en las subastas y demás le hacemos hincapié al gobierno, ¿no? Que los grandes operadores puedan no ya ceder, sino ofrecer esas frecuencias a estos operadores neutros para que gestionen estas frecuencias en esas zonas montando red y podamos, con capital privado, con capital público, podamos ofrecer redes de 5G en poblaciones rurales. De hecho, si esto fuese así, si tuviésemos el espectro, no fuese la dificultad del espectro, ya habría poblaciones rurales en donde habrían posiblemente o se pondrían a construir redes 5G, como ocurrió en el 2009 o 2010, que habían redes de fibra óptica en poblaciones rurales cuando todavía no estaban incluso en las capitales de provincia. Desde ATEC creemos que el operador neutro es la solución para las zonas rurales y hemos recabado el apoyo de una empresa como Neutron y también junto con IDOSCAT, que es un instituto de I+D, para plantearle una propuesta al gobierno con el apoyo de muchas comunidades autónomas, ¿no? Se trataría de hacer posible que hubiera muchos operadores neutros, de forma que cada uno pudiera incluso montar una red en un solo municipio. Para ello se crearía una plataforma, estaríamos bajo la capa de Neutrons, que sería quien crearía una plataforma común para toda España rural y la que se conectaría con los operadores neutros y a la vez conectase con los cores de los grandes operadores tier, ¿no? Se trata de seguir el modelo, por decirlo de alguna manera, que ya se utilizó para expandir la red eléctrica en España, ¿no? Y los operadores locales, por otro lado, somos empresas saneadas, estamos dispuestos a invertir y se aceleraría la llegada de esta nueva tecnología y además, muy importante, conocemos estos territorios, somos expertos en terreno local y además nos fijamos ahí, creamos puestos de trabajo y desarrollamos estos territorios. Lo que no podemos es imitar el modelo de despliegue del 4G, que sería un auténtico fracaso, ¿no? Recordemos que a Castilla-La Mancha, por poner un ejemplo, el 4G acaba de llegar ahora a algunas zonas desde hace 8 años, ¿no? Es muy interesante la comparación con las redes de electricidad, ¿no? De cómo están organizadas lo que es la red de transporte, ¿no? Con la figura de un operador, red eléctrica, y luego la figura de distintos operadores de distribución. Como has mencionado, el tema de la figura de operador neutro está muy ligado con la segunda pregunta, que va dirigida a Juan de Miguel. En un escenario actual en el que los ingresos de los operadores están a la baja, con tarifas convergentes low cost, pues cobran protagonismo pues las figuras de operadores neutros, redes neutras y los modelos de compartición en todas
modalidades posibles. ¿Cuál es vuestra opinión, Juan? ¿Hola? ¿Juan se nos ha caído? Coge el micrófono, Juan, no es que lo tiene quitado. Ahora. Disculpadme, precisamente. Nada, ante todo, buenos días. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar en esta charla que ha comenzado de una forma muy interesante por la propuesta que ha hecho nuestro compañero Yarotek. Y en el sentido que comentabas y en base a la pregunta que me lanzabas, pues primero me voy a introducir. Yo soy ingeniero de teleco por la Politécnica de Madrid y llevo 20 años desplegando redes. He trabajado desde que comenzamos las pruebas en la isla de Man con el primer cacharrete 3G hasta que levantamos el 5G, no el septiembre pasado, como parece que se levantó, sino hace casi ya 2 años, cuando levantamos 15 ciudades en Vodafone. He participado en varios proyectos relevantes de compartición de red desde los inicios, cuando era casi como una especie de perversión tratar de compartir la parte activa de las redes, hasta pues, los últimos que hemos cerrado hace un par de años entre el grupo France Telecom y el grupo Vodafone para compartir casi la totalidad de este país, ¿no? La aproximación que los torreros tienen en este sentido a la hora de facilitar el despliegue 5G, que como ya habéis explicado, es complicado, no solo en las zonas rurales, sino en las zonas urbanas, porque pues el 5G, la frecuencia de 700 que nos van a liberar ahora supuestamente este mes, nos va a facilitar el hecho de llegar a estas zonas más comprometidas o menos comercialmente disponibles, pero el 5G diferencial no va a ser ese, sino va a ser el que estamos sirviendo en las frecuencias altas. Y las frecuencias altas pues tienen un par de características que, pues eso, las hace incómodas, ¿no? Son un poco curiosas, no se meten en las casas a fisgar y un poco vagas. Se quedan cerca de las antenas, no avanzan mucho, con lo cual hay que poner muchas más antenas. Y el hecho de poner muchas más antenas, pues lógicamente tiene 2 hándicaps. Uno, que cuesta pasta, y 2, que es complicado. Es complicado encontrar las ubicaciones adecuadas para poner cualquier antena, y más este tipo de antenas que necesitan estar, digamos, cerca de aquellas zonas que pretenden cubrir. Entonces aquí aparece la figura del operador neutro o del torrero, que hasta ahora fundamentalmente gestiona infraestructuras pasivas, pero que el mercado le va a llevar a ir un paso más allá e incluir en su actividad pues, la gestión de las infraestructuras activas. Este paso ya ha sido dado por los operadores hace muchos años, desde que empezaron a utilizar el RAN sharing y comenzaron a darse cuenta de que no tenía sentido montar 2 cajas cuando te podías inventar una que hacía las 2 cosas. Bueno, pues ahora ya tenemos cajas que hacen las 3 o las 4 cosas necesarias para que desde un mismo emplazamiento podamos cubrir las necesidades de servicio de los 4 o 5 operadores que haya en cualquiera de los mercados europeos. Fundamentalmente yo creo que esta es la razón. Los operadores neutros van a aparecer y van a tomar preponderancia porque el despliegue es mucho más eficiente en costes y es mucho más fácil de mantener posteriormente. Porque el coste que supone mantener un operador o 4 en la misma infraestructura, desde el punto de vista operativo, valga la redundancia, es casi irrelevante. Con lo cual las eficiencias aparecen de forma inmediata, ¿no? Y hay otra razón relevante donde el operador neutro toma protagonismo y es en el time to market. Es mucho más fácil desplegar una estación para 4 operadores que los 4 operadores desplieguen sus 4 estaciones. Con lo cual, la tecnología, en este caso el 5G, que es la que pretendemos poner a disposición de los usuarios lo antes posible, es muchísimo más rápida y eficiente pues desde esta aproximación. Tenemos una situación añadida y es que aparece el Open RAN. Entiendo que el Open RAN, por resumir, consiste en que esta caja, donde ahora tenemos el procesador en banda base y el software que gestiona las cabezas remotas, se divide en 2 partes. Una que va a ser pues como un laptop de los que tenemos cada uno en nuestra casa, cuyo fabricante pues será uno de los grandes fabricantes de laptops. No voy a decir ninguna
por si acaso, todavía no he elegido cuál va a ser el nuestro, y encima de ese hardware, digamos, de propósito general, pues va a correr cualquier software de cualquiera de los proveedores actuales de software de redes o de otros muchos que están entrando en el ecosistema. De manera que este coste de las licencias software que los grandes vendors ahora mismo tenían asegurado, pues se va a reducir, no solo para ellos, sino para todos, con lo cual va a facilitar en gran manera el despliegue de este nuevo tipo de redes. Y va a proporcionar la versatilidad de que en el mismo site puedas permitirle sobre el mismo hardware que el operador A despliegue el vendor A y el operador B despliegue el vendor B, sin toda la parafernalia que supone la instalación de equipos físicos como tal. Por lo cual yo creo que estas dos cosas, la facilidad de asumir escenarios donde en cualquier otro caso los operadores no van a tener suficiente pasta como para atacarlos, y sobre todo eficientar y hacer óptimo la gestión y posterior mantenimiento de estos sites. Yo creo que esos dos puntos son los fundamentales en donde los operadores de infraestructuras comenzaremos a tener relevancia en estos siguientes meses, años. Antonio Portilla, ¿quieres añadir alguna cuestión? Sí. O... La verdad es que me gustaría añadir un par de cosas, un par de detalles a los comentarios tanto de Antonio Agotec. Bueno, ahora me vais a perdonar porque está pasando un F-14 justo por encima del Politécnico y se oye un poco de ruido, pero un par de comentarios a lo que ha dicho tanto Antonio como Juan de Miguel. Lo primero, con respecto a todo el tema de las zonas rurales. Yo creo que el sistema 5G, con su capacidad de penetración en las bandas de 700 MHz que nosotros vamos a desarrollar en breve plazo, espero que vamos a tener el espectro disponible y por lo tanto vamos a poder realizar despliegue, es una oportunidad que no debemos perder. Y en ese sentido me alineo claramente con lo que estaba diciendo Antonio. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la Comunidad de Castilla-La Mancha, pero también en muchas otras zonas rurales, un defecto de cobertura de banda ancha. Es evidente que tenemos una fibra óptica que llega a más sitios que en otros países, pero seguimos teniendo un defecto y ese defecto puede ser fácilmente solucionable, o más fácilmente solucionable con una tecnología inalámbrica como es 5G que con una tecnología cableada. Para ello, sí es verdad que los operadores, los Tier 1, como dice Antonio, no van a poder servir concretamente a esas zonas porque van a tener que estar dedicadas, entre otras cosas, a ganar su potencial, su núcleo, parte mollar de su negocio que está en zonas urbanas, con lo cual, de alguna manera, tenemos que instrumentar algún mecanismo que nos permita a todos comer de este enorme mesa que puede ser 5G. Y eso es facilitando espectro, estableciendo acuerdos con operadores neutros, a lo cual hablaré ahora algún detalle, y además haciendo también algunos esfuerzos gubernamentales. En la propia BOE de la subasta de 5G, los números de población, la población mínima que estaba cubierta por 5G en un plazo de unos pocos años, creo que eran 5 años, creo que estaba en poblaciones de hasta 20.000 habitantes, creo recordar. No recuerdo si eran 20.000 o 50.000, pero creo que el límite inferior era 20.000. Sí, en España hay una cantidad enorme de población que vive en sitios por debajo de 20.000 habitantes. Y os pongo un ejemplo. Yo mismo vivo aquí al lado, en Villanueva de la Torre, al lado de Azuqueca de Henares y de Guadalajara, que tiene una población de 5.000 habitantes y evidentemente eso tiene que estar razonablemente cubierto porque es una zona residencial. Y si este efecto se ha visto tan enormemente potenciado con la pandemia, donde todos nosotros nos estamos migrando, pues intentando irnos un poco de la ciudad para conseguir este efecto de cubrir, pues tenemos que contar pues, con los operadores locales y con soluciones imaginativas basadas en operadores neutros. Pero es que además, un tema muy importante dentro de todo este desarrollo tecnológico que nosotros tenemos que hacer y de las nuevas ideas que tenemos que poner, es el hecho de que, como ha dicho Juan, tenemos que poner muchas más antenas. A mis chicos de comunicaciones móviles les digo que les llamen sites, por favor, que luego con lo de las antenas tenemos líos, ¿vale? Pero tenemos que poner muchas más localizaciones.
claro, si tenemos que poner muchas más localizaciones para tener una buena capacidad de servicios nuevos, pues si los 4 operadores ponen muchas más localizaciones, tendremos una playa de nuevas localizaciones, que además al usuario final, a las personas que vamos andando por la ciudad, pues ya sabemos que nos puede crear una cierta sensación, ¿vale? Y luego hablaré un detalle sobre esto. Con lo cual, una solución basada en la compartición a través de un operador neutro, tanto pues como lo que estaba comentando Juan, que es, pues en vez de poner 4 cajitas, pongo una. Y además, con los nuevos sistemas Open RAN, que además se acaba de firmar el Memorandum of Understanding entre los operadores, pues a lo mejor lo potenciamos, pues a lo mejor eso mismo nos permite que a los propios usuarios de las propias ciudades, pues les sea un entorno más apetecible. ¿Qué problemas tenemos? Pues podemos tener varios problemas. Un problema que además luego le pasaré la pelota a mi compañero y amigo José Javier, pues un problema de la seguridad. Es decir, aparte de todos los bulos de 5G da coronavirus, nos expande el fuego del infierno y nos mete chips bajo la piel, pues aparte de todo eso que evidentemente cae dentro de lo que se podría llamar el chiste, ¿vale? Sí es verdad que puede haber una preocupación real por la seguridad desde el punto de vista informático, ¿vale? Y es más, acaba de salir el anteproyecto, bueno, está en el borrador, el anteproyecto de ley de ciberseguridad, donde hay aspectos, bueno, pues que luego estoy seguro que José Javier nos puede hablar mucho más. Yo de momento me paro aquí porque ya sabéis que soy un profesor y por lo tanto tiendo a monopolizar la conversación, ¿vale? Entonces te devuelvo la pelota. Cojo el guante yo ¿Sí? de Antonio, o de Portilla, como dice el que se llama. De Portilla. Cojo el guante, Sí, no José un poco, sino, a ver, sin meterme de lleno, que ya me tocará el turno de hablar de seguridad, sí que quería comentar un poco lo que ha dicho Antonio y lo que ha dicho Juan. Antonio ha empezado hablando del COVID y hablando de la importancia que hemos visto que tenían las telecomunicaciones, ¿no? Yo quiero decir además que lo bien que se han comportado las comunicaciones y las infraestructuras. Vamos a tocar madera porque en la parte de ciberseguridad hemos visto ya lo que ha pasado antes de ayer con el SEPE, pero bueno, pero que se ha comportado todo muy bien, ¿no? Entonces, luego volveré con la pregunta que hiciste, Antonio, porque quería hablar un poco de la pregunta que le has hecho a Juan, ¿no? Yo hace unos 2 años leí un artículo que se titulaba El ecosistema de la 5G, muchos actores, muchas tecnologías y mucha seguridad. Y esto ya, el título a mí no me cuadraba mucho, porque si aumenta el número de actores, aumenta el número de tecnologías, pues la seguridad, vamos a ver qué pasa con ella. Hay que decir que 5G nace con una voluntad de tener ciberseguridad, la security by default y privacy by default, o sea, ya está pensado con seguridad, ¿no? Pero el hecho de que actores nuevos, habéis hablado de operadores neutros, de infraestructuras neutras, incluso Juan hablaba del software, ha dicho una cosa, ha dicho cualquier software, y eso a mí me preocupa. ¿Por qué? Pues porque muchas veces se piensa en seguridad o en ciberseguridad y se piensa en sistemas y comunicaciones. Se piensa en bastionar los sistemas operativos, en bastionar los sistemas de comunicaciones y se olvida de uno del software y de las arquitecturas software, que en cambio aquí en el 5G van a ser fundamentales, ¿no? Entonces, luego volveré sobre esto cuando me toque hablar a mí. Quería decir una última cosa sobre la pregunta que le hiciste a Antonio, ¿no? Y hablaba sobre lo que ya había. Lo que ya había, hablabais de las redes, de la fibra óptica que ya tenemos, ¿no? Infraestructura, vamos a decir hardware. Y yo reflexionaba sobre lo que ya tenemos en otro orden de cosas y que habrá que convivir con ello por lo menos en los próximos 4 o 5 años, que es que habrá una necesidad de mantener compatibilidad con protocolos de generaciones previas a 5G, que va a hacer que vulnerabilidades presentes en el mismo se extiendan en el tiempo y pueden llegar a dañar el prestigio, digámoslo así, de las cosas
nuevas que están llegando con 5G. O sea, yo estoy de acuerdo con Antonio que la fibra óptica que tenemos, pues es bueno que tengamos eso, pero de las cosas que tenemos y que vamos a tener que convivir con ellas, puede resultar también un peligro, ¿no? Y no hablo de lo que es la red más densa de puntos de acceso, que ha hablado Juan, porque piso la pregunta de Portilla luego. Y luego, cuando acabe Portilla, sí que quiero hablar sobre eso. Así es que ya no digo más. Lo que quieres decir, José Javier, es que habrá que tener en cuenta las posibles puertas traseras del 4G o de tecnologías anteriores para en el 5G, ¿no? O por lo menos, claro, en la convivencia claro, en la configuración non-standalone. Claro, ¿sabes lo que ocurre? Además que, bueno, está la Agencia Europea de Ciberseguridad, ENISA, está sacando documentos que desde hace años ya, ¿no? Pero en muchas de las configuraciones son opcionales, ¿no? Hablábamos de que habrá actores nuevos, sobre todo proveedores de servicio, pero muchas de las configuraciones, que luego hablaremos en lo que mejora la seguridad, ¿no? Porque hay que decir que pensado está, pero ¿qué ocurre? Que como tenemos que convivir con cosas, por lo menos hasta el 2025 o más, repito, que habrá que estar atentos simplemente, porque habrá mucho trabajo en el tema de seguridad, creo. Pero sí, es correcto lo que decías tú. Muchas gracias. No sé si Antonio García quieres añadir algo. Pasamos a la siguiente cuestión sobre Small Cells. Sí, añadiría algunas cosas, pero también vienen un poco a la pregunta que posiblemente vas a realizar con Antonio Portilla. Vamos a dejarle intervenir y luego... Vale, vamos a dejarle que sea protagonista, el primero. Ya sabéis que... Bueno, sí, habla, Antonio. Si a mí me dejáis, yo me paso horas y horas hablando, que soy profesor de esto, de rellenar huecos. Small Cells. La verdad es bueno, a ver, la densificación, ¿vale? La densificación y sobre todo la oportunidad de lograr pues esas velocidades que promete el 5G, esas latencias menores, etcétera, ese mayor número de dispositivos por metro cuadrado se van a lograr y pasan por lograrse con, pues eso, ¿no? Con el despliegue de Small Cells. ¿Qué cuellos de botella? Sabemos que hay muchos. Hay varios. Y de diversos tipos. ¿Qué cuellos de botella se van a encontrar los operadores en ese despliegue? Y bueno, no sé si a lo mejor puedes explicar lo que es, si hay gente que a lo mejor no conoce lo que son las AWAPs. A ver, básicamente, el concepto de Small Cells, ¿vale? Y lo voy a explicar así en modo de difusión, es una estación base pequeñita, ¿vale? Entonces, cuando nosotros vamos en la carretera y vamos mirando, lo que vemos son estaciones base normalmente macros, es decir, torres muy altas y con unas casetones y todo rodeado de alambrada y con sistemas de seguridad. Y a medida que nosotros nos vamos aproximando a la ciudad, si queréis, nosotros vamos teniendo sistemas más pequeñitos y entonces la estación base que nosotros tenemos en el techo es más pequeñita que esa zona rural que tenemos. Cuando nos vamos al Corte Inglés o a un centro comercial, pues tenemos una estación base todavía más pequeñita, ¿vale? Porque tiene que transmitir más cerca, menos lejos, si queréis, pero tiene que dar más capacidad. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros lo que necesitamos es un servicio de altísima velocidad, tenemos que buscar nuevas configuraciones. Y las Small Cells, ¿vale? Eso es uno de esos métodos para poder establecer esas nuevas configuraciones o esos nuevos, o que nos puede proporcionar esos nuevos servicios. ¿Qué ocurre? ¿Dónde hay cuellos de botellas? Pues primero hay un cuello de botella tecnológico. Los Small Cells llevan varios años ya siendo desarrollado. Hay tecnologías además distribuidas como la que tenemos en el Wanda Metropolitano que están funcionando bastante bien, pero bueno, todavía hay que ir dándoles algunas vueltas de tuercas. Pero yo creo que un principal problema que tenemos con el despliegue, con la densificación, es la resistencia administrativa. Y me explico. No hay tanto sitio como para poner una Small Cell, con lo cual, o para poner tantas estaciones base, con lo cual tendremos que utilizar, por una parte, con amplia seguridad, pues mobiliario público.
Es decir, y al final el mobiliario público, fachadas, edificios públicos, es posible que semáforos, es posible que farolas un poco más grandes de las normales, ¿vale? Pero tendremos que utilizarlo y por lo tanto tendremos que pedir permisos. Bien, claro, si pedimos 4 permisos para 4 operadores, pues aquí tenemos un problema y de nuevo volvemos al tema que hemos hablado antes de un operador neutro, ¿vale? Es decir, al final todo esto está razonablemente ligado. Pero es que además, si nosotros queremos convertirnos en una potencia europea y ojalá mundial en temas de 5G, nosotros tenemos que agilizar los plazos. Es decir, no podemos permitirnos como sociedad que un permiso para instalación de una determinada estación base, cuando hay que multiplicar el número de estaciones base que tenemos por 4 o por 5, pues se pase 6 meses en la mesa de una persona. Tenemos que intentar culturizar y hacer de profetas para que todos los procedimientos administrativos sean mucho más ligeros para poder realizar un despliegue eficiente en un tiempo eficiente y no dentro de 5 años. Pero es que además hay algunos problemas adicionales y uno de ellos es cómo saco todos esos bits, ¿vale? Todos esos servicios que generan megabits por segundo, cómo los saco aguas arriba. En España, gracias a Dios, tenemos una gran red de fibra óptica, ¿vale? Y entonces en las zonas urbanas o en las zonas, digamos, muy próximas a los núcleos urbanos tenemos una gran red de fibra óptica. Pero cuando lo tenemos que sacar de un pueblo de 20.000 habitantes, pues a lo mejor tenemos fibra óptica, pero el de 5.000, repito, Villanueva de la Torre, que es donde yo vivo, tiene fibra desde el año pasado. Pues a lo mejor de nuevo vamos a tener que recurrir a los operadores locales que hacen una gran labor a la hora de proporcionar conectividad a ellos. ¿Qué ocurre? Que si nos fijamos, he mencionado varios problemas, pero que al final tienen un problema por encima, que es que todas esas partes que he ido mencionando tienen que hablar entre ellas. Y claro, cuando hay dos entidades que se ponen de acuerdo, pues bueno, pues lo tienes, a lo mejor no es fácil, pero tampoco es infinitamente difícil. Cuando tienes que poner en común a muchísimas entidades, pues eso se vuelve un poco más complicado. Y yo creo que aparte de los problemas tecnológicos, el problema de la seguridad, que luego sé que José Javier se va a extender sobre él, el problema de poner a todos estos partners de acuerdo, el problema de la regulación, de cómo la implementamos, y un problema de desconocimiento por parte de la sociedad de lo que es el 5G, de lo que provoca, de lo que evidentemente no provoca, son los mayores cuellos de botella que nosotros vamos a tener en nuestro despliegue. Sí, yo añadiría también que hay una cuestión y es el tema, has mencionado el tema de la conexión de fibra óptica aguas arriba en los smart cells, y hay otro tema que es también el tema de la conexión eléctrica de esos emplazamientos donde el Ministerio ya ha visto que puede haber pues unas posibles incompatibilidades, ¿no?, con el reglamento electrotécnico de baja tensión. Y bueno, es verdad que la administración local pues ahí va a tener un papel muy importante como tenedor de esas infraestructuras sobre las que se desplegarán las small cells. No sé si, Antonio, ¿quieres añadir algo? Antonio García. Sí, si me permites, Portilla, en fin, se nota que sale del despacho y se mancha los zapatos, ¿no? Y es conocedor de la realidad, ¿no? Y más allí en Castilla-La Mancha, ¿no? Entonces, como bien decís, que haya 4 empresas con otras tantas redes de Smart Cell no es viable. No es viable ni económicamente y por eso deberían de haber acuerdos entre empresas. Y los consistorios van a tener, que este es otro problema, van a tener 4 planes de despliegue de multitud de Smart Cell sobre la mesa. Esto ni es viable ni es ecológico, entre otras cosas. Y en cuanto a los ayuntamientos, medianos y pequeños, van a necesitar ayuda técnica, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque los despliegues también se han frenado mucho. Esto es una barrera que también rompió la pandemia. Se frenaron mucho por estas pequeñas administraciones que no pueden tener un personal especializado en telecomunicaciones y, por lo tanto, los ayuntamientos han de ir pensando en incorporar ingenieros de teleco a sus plantillas. Para un mundo tecnológico necesitan expertos tecnológicos, ¿no? Y bajo ese desconocimiento frenaban los despliegues.
lo mismo que puede ocurrir ahora con el tema del 5G. El desarrollo de la fibra óptica ha chocado durante mucho tiempo con la falta de conocimiento de estos responsables funcionarios municipales y tenemos que aprender del pasado, de lo que ha pasado con la fibra, para estos nuevos despliegues con las fibras de 5G. Y esto del operador neutro, al final todos acordamos que es ya no es que lo queramos o los pidamos, es que es una necesidad, por lo que estoy viendo, ¿no? Hablaba Juan Miguel antes de Vance Tower. El operador local tiene capilaridad. Lo bueno del operador local es que tiene muchísima capilaridad, tiene red propia, tiene fibra, tiene emplazamientos, tiene sitios donde alejar los edge computing, pero también contamos con operadores de infraestructura como Vance Tower, con el que hemos firmado un acuerdo recientemente para hacernos más grandes y llegar a más sitios y desplegar mejor. Esta integración de todos con todos, como decía Antonio, no puede ser de 4 operadores. 4 operadores sería volver a un oligopolio en este país y ha avanzado mucho en telecomunicaciones. Por algo es el líder en Europa y es precisamente por esa liberalización de las telecomunicaciones. Como decía antes, para montar una red de fibra solamente hay que ser operador y la montas con los permisos pertinentes, pero aquí el escalón es el espectro, ¿no? Esto tan importante. No podemos frenar. Y luego, en cuanto decía Javier de la seguridad, es que mucho software, bueno, pues si no necesitáramos casas, no habrían albañiles. Quiero decir que si los software habrá que regularlos y siempre habrán malos y buenos en seguridad. Y como decía, si no existieran casas no habrían albañiles. Necesitamos expertos en seguridad, los tenemos, por eso existen, para ciberseguridad en todos esos campos. Sí, eso siempre va a ser un problema y eso va a ser un escalón, pero tenemos que seguir creando esto, ¿no? Ponerle remedio, ¿no? Sí, yo solo quería, antes de que empecemos con la seguridad, que sé que nos va a entusiasmar, porque es un tema bastante inquietante, a la vez que atractivo, sí que quería insistir en un comentario que ha hecho José sobre los tiempos de respuesta que tenemos del regulador. Es absolutamente absurdo que vayamos a ir haciendo eficientes los procesos de despliegue mediante las digitalizaciones de los sites, las incorporaciones en los operadores neutros y que para la regulación burocrática pues se nos vaya la mitad del proceso del tiempo que necesitamos en un site. Y por otro lado, solo por poner un comentario optimista, este tipo de soluciones que comentaba respecto al mobiliario urbanístico y soluciones de small cell conjuntas, pues solo comentaros que ya están, que nosotros las tenemos, que hacemos POP con ellas, que, por ponernos un ejemplo, en el centro de la ciudad de Londres se cubre con antenas en los mini farolas, diría yo, a 15 metros, que tienen sus problemas de optimización de la red como tal, pero facilitan mucho el despliegue. Este tipo de soluciones, o incluso meter small cells en los rótulos de las tiendas, ocultos, pero a altura suficiente como para cumplir la regulación de MF y dar un servicio concreto en la zona comercial que más lo demanda, como tú antes bien has explicado en cuanto a las reducciones de cobertura. Esto está. Y en cuanto a las acometidas eléctricas que estabais comentando también, pues nosotros estamos pensando a ver si se nos ocurre algo innovador que nos permita mantener un site vivo, ¿sabes?, sin necesidad de tener acometida eléctrica. Bueno, ahí estamos, ¿no? Estamos buscando soluciones alternativas completamente verdes, de manera que aquellos sites que son prohibitivos porque llevar la acometida te supone más de lo que vas a rentabilizar el site en los siguientes 25 o 30 años, pues buscar una solución que nos permita dar servicio a esa zona recóndita sin tener que tirar una acometida eléctrica tradicional. Veremos hasta cuánto, porque estas soluciones tampoco son absolutamente infalibles, puesto que las estamos empezando a implementar, pero sí tenemos esperanza de conseguir algún tipo viable que nos permita abordar estas situaciones demandantes. Y ahora, si queréis, vamos a la ciberseguridad, que es muy interesante.
Nos hemos quedado sin tiempo ya hay que cortar. No. Muchas gracias, Juan, por lo que has comentado, ¿no? Del uso, ¿no? de energías, de TICs verdes, ¿no? para hacer más eficiente pues los consumos en las redes. Eso está muy ligado también con la revisión de la directiva de reducción de costes de despliegue que está realizando la Comisión, donde precisamente parece que están planteando algún tipo de incentivo fiscal o medidas de otro tipo para aquellas redes que sean más eficientes desde el punto de vista energético. Es así como lo han planteado en la consulta pública que han tenido abierta hasta hace poco. Bueno, pues yo creo que nos dirigimos ya a la última pregunta, en la que el protagonista va a ser José Javier. Recientemente se ha sometido a consulta pública el anteproyecto de la Ley de Ciberseguridad de 5G, ¿no? En la que se establecen pues una serie de obligaciones tanto para los operadores como los suministradores. Y se hace, bueno, entre las obligaciones está para los operadores la de realizar un análisis de los riesgos de esas redes cada cierto tiempo, y se va a hacer una clasificación en cuanto a nivel de riesgo de esas redes y de esos suministradores. Entonces, en esa clasificación, el texto del anteproyecto establece una serie de criterios técnicos relativos a ciberseguridad, pero también hay una serie de criterios que no son técnicos, ¿no? Y que son un poco más, digamos, subjetivos o sujetos a injerencias que puedan incluir o excluir o poner en lo más alto de la lista o en lo más bajo a un suministrador u otro, dependiendo de una serie de criterios. ¿Qué opinión te merece ese anteproyecto? Y luego también me gustaría que comentaras, unido a la pregunta anterior, que el texto del anteproyecto establece la necesidad de garantizar la seguridad en el acceso a la red, a las redes de acceso. Entonces, en un contexto de despliegue de small cells, que van a estar en farolas, que van a estar en marquesinas públicas, ¿cómo garantizas ese acceso? ¿Cómo impides más bien ese acceso, ¿no? Por personal no autorizado, etcétera? Cuando quieras. Garantizar la seguridad 100% no existe, ¿no? Pero bueno, dicho lo cual, hay que convivir con ello. Un poco para poner en contexto a la gente que nos está escuchando, porque tanto tú has hablado como Antonio del borrador de anteproyecto. El 15 de diciembre se presenta a audiencia pública lo que se llama borrador de anteproyecto de ley sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes, y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación. Tal que así se pasó el 15 de enero, ¿no? Porque creo que están en un mes, y pues quien haya querido hacerse oír se habrá hecho oír, y ahora lo que tendrá que salir, no sabemos cuándo, es un real decreto con el esquema de seguridad para las redes y servicios 5G, ¿no? Bueno, pero para ceñirme de momento a la pregunta que me has hecho, ¿no? Lo que hay que pensar siempre, y esto es una discusión dentro de mi grupo de investigación, ¿no? Es que la seguridad tiene una dependencia muy fuerte con los criterios no técnicos, ¿de acuerdo? Yo en mi máster de ciberseguridad, en mi asignatura, siempre explico que hay 3 patas: normativa, organización y tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, la propia ENISA, en la famosa toolbox que ha sacado la Agencia Europea de Ciberseguridad, pues habla de medidas técnicas y de medidas estratégicas. Pues habla de medidas técnicas, medidas básicas de seguridad en redes, medidas específicas para 5G, requisitos relativos a los procesos y equipos de los proveedores, resiliencia y continuidad. Y en las medidas estratégicas habla de potestad normativa, terceros proveedores. Bueno, quiero decir que aunque parezca externamente que hay
países con otras legislaciones, como Alemania, que se centra más en la parte técnica, en esa parte técnica también se hablan de medidas que no son estrictamente técnicas, como terceros proveedores, ¿de acuerdo? O sea, quiero decir que no hay tanta diferencia. Aquí mismo, en el Real Decreto 43 del 2021, que es la transposición de la directiva NIS, se habla también de eso como algo técnico, ¿no? Quiero decir que a mí no me parece mal que lo que se está cocinando, digamos, en este Real Decreto que saldrá como esquema nacional de seguridad, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que todos estos reglamentos, al final estamos en un mundo globalizado y parece que vamos a volver a reinos de taifa, y estoy hablando de la Unión Europea. No por nada, sino porque hay directivas, va a haber que acogerse a una manera de construir las cosas y de que te evalúen y de certificaciones técnicas, pero luego hay muchas que son optativas para los proveedores de servicio, para los operadores, y estoy hablando ya de cosas de más específicamente de ciberseguridad. Vuelvo a repetir lo que había dicho, que 5G nace con la voluntad de tener en mente ya la seguridad, y se habla de el security by default o el privacy by default, ¿no? Pero se mejoran muchas cosas sobre todo en cuanto a lo que nosotros siempre llamamos la AAA, la autenticación, autorización y el accounting, que bueno, que es un poco la trazabilidad, ¿no? En esos aspectos concretos se mejora mucho, pero también en cuanto a las dimensiones de la ciberseguridad, pues se mejora mucho en confidencialidad, en integridad y en disponibilidad, ¿no? Entonces, retomando también la pregunta que me hacías en cuanto a los puntos de acceso, voy a decir una cosa que, no sé, luego el tiempo me quitará o me dará la razón, ¿no? Yo, en las redes, en el Core Network o la red de acceso, a ver, tengo cierta confianza. Como decía Antonio, tenemos técnicos de ciberseguridad. Yo le digo una cosa, tenemos pocos, hace falta más. Igual que hacen falta más estudiantes de telecomunicaciones, de informática, pero de ciberseguridad hace falta más. Pero si pensamos en, repito, que sí, la red de acceso con esta densificación, ¿no? Pues va a ser algo muy goloso para los atacantes. Pero si pensamos que por fuera van a estar conectadas redes energéticas inteligentes, van a estar conectadas pues la sanidad electrónica, fábricas del futuro, que me preocupa mucho no el IT, sino el OT, las Operation Technology, y no el IoT, sino el IoT, o sea, todo lo que es de entornos industriales, dejando aparte la movilidad, coches. Desde el punto de vista de la ciberseguridad me preocupa mucho más todo eso, que obviamente también me preocupa cómo tienen que estar configuradas internamente la red de accesos y el core. Pero todo, la superficie de exposición va a aumentar de manera bestial. O sea, el número de aparatos interconectados, va a haber que investigar, que se lleva ya haciendo, por ejemplo, en criptografía ligera, ¿no? Lo que se llama el lightweight cryptography. ¿Para qué? Para que todos estos dispositivos o sensores que va a haber, pues yo qué sé, en las carreteras, donde sea, tengan una seguridad un poquito mejor, pero a la vez, claro, estando disponibles y contestando y respondiendo rápidamente. Un coche que vaya por la autopista en plan autónomo no puede esperar. De acuerdo que el 5G está para eso, para que la latencia pues casi no hay, ¿no? Pero repito que me preocupa todo, o me ocupa todo, vamos a decir, porque trabajo vamos a tener un montón, como decía Antonio, hay albañiles porque tenemos que vivir en casas, entonces aquí igual. Y no me da miedo, no estoy utilizando la palabra miedo, sino ocupación y preocupación antes, ¿no? Entonces,
decir que simplemente que estas medidas que parece que son no técnicas, en realidad también van a embebidas en las técnicas. Y lo que es la preocupación por las terceras partes, los proveedores, que estén certificados de una determinada manera, da igual que la legislación esté en un lado o en el otro, pero luego acabarán pareciéndose bastante. Porque, repito, por lo menos dentro de Europa, ENISA lleva años estudiando esto y sacando, normas de obligado cumplimiento, digamos así, en muchos casos, ¿no? Y bueno, no quiero acaparar yo todo porque además teníamos una hora de terminación, me parece, pero bueno, si alguien quiere aportar algo más de mis compañeros. No sé si hay alguna cuestión más. Parece entonces claro que tú ves más riesgos de ciberseguridad, ¿no?, por los dispositivos conectados que va a haber a esas small cells que no la propia small cell en sí, ¿no? Y en cuanto hablabas de los reinos de Taipas, sí que es verdad que hay otros países como Alemania que solamente se han fijado en cuestiones puramente técnicas, ¿no? Y no de otra, claro, índole. Pero fíjate que yo he querido centrarme en un aspecto de la ciberseguridad, pero hay otros, como puede ser la lucha contra el cibercrimen, el ciberdelito, que, por ejemplo, al aumentar la densidad de estos dispositivos, van a tener facilidad para localizaciones. Pero, por ejemplo, ante un roaming de alguien que venga, aunque sea yo, un español que haya ido a Portugal, se haya hecho con lo que necesita para venir a España y conectarte como si estuvieras en Portugal, va a haber un túnel adicional cifrado. Entonces, escuchar las comunicaciones, legalmente hablo, yo es que fui director de una cátedra de ciberseguridad con SITEL, el sistema de interceptación telefónica. Entonces, decía que ahora el perseguir va a ser más difícil para ellos. Europol está tratando de ver cómo pone de acuerdo a todas las legislaciones europeas, porque eso es difícil, porque ahora mismo, por ejemplo, si hablamos por WhatsApp, ¿no?, pues va cifrada en comunicación la voz, ¿no? Entonces, va a haber determinados ámbitos con el 5G que también pase eso y van a dificultar la labor de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En otros aspectos, pues ya digo que, por ejemplo, el tener la localización, que van a poder hacer hasta localización 3D y saber en un piso donde, pues ahí les va a facilitar. En fin, que son retos que habrá que ir afrontando. Vale, pues muchas gracias, Javier. Hay una pregunta, no me gustaría, si hay tiempo, que se quedase sin contestar. Manuel Lejarreta Barrios ha preguntado que si la Open RAN significa menos seguridad. No. No sé quién la quiere coger, cogerla cualquiera. Tú mismo, Juan. No, venga, yo el último, porque es de seguridad y acabo de hablar, contestar vosotros, que yo luego doy mi opinión. Yo no soy experto en seguridad, pero hay dos organismos, uno se llama TIP y otro se llama ORAN. ORAN es el organismo que está velando por la estandarización del Open RAN de una forma, pues eso, universal y teniendo en cuenta todos los aspectos, no solo funcionales, en cuanto a la convivencia esta alternativa a los equipos convencionales, sino en el resto de los ámbitos, incluido la seguridad, que velará porque no vayamos a generar ningún agujero que esté cubierto por el estándar previo, por el hecho de que cambiemos el modelo de implementar la tecnología. Y dicho esto, si queréis completar vosotros. J. ¿Nada? No, bueno, si estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juan. Es que es así, no debería. Siempre hay que decir una cosa. Si se aumentan las superficies de exposición, del tipo que sea, pues cabe la posibilidad de que aparezcan más vulnerabilidades. Aquí, en este caso, yo creo que, pues exactamente lo que ha dicho Juan, se están estudiando y se están trabajando en la implantación de medidas técnicas y protocolos para aumentar muchísimo la seguridad.
en este ámbito que hablábamos, que pregunta del Open RAN, no creo que pase, pero hay otros donde yo repito que la voluntariedad de adoptar ciertas medidas, sobre todo por los proveedores de servicios, sí que puede hacer que la seguridad sea diferente, por lo menos. Y hay que tener en cuenta que siempre lo decimos, en una cadena, en la fortaleza de una cadena la marca el eslabón más débil, ¿no? Entonces, si se permite componentes que... pero no en este caso. Por poner un punto de tranquilidad en este sentido, lo que comenta Javier es absolutamente cierto. La cantidad de diferentes actores que vamos a tener interactuando con las redes pues es exponencial. Pero nosotros los operadores, digo los operadores porque todavía me queda un poco, tenemos mucho cuidado de qué cacharros se nos conectan a la red. Y entonces tenemos ciertas alternativas para evitar que los cacharros malignos en cualquier sentido, porque ahora estamos hablando de ciberseguridad, pero nosotros no solo nos preocupamos de ciberseguridad, sino de que un cacharro te pueda congestionar la red, porque se ponga a hacer cosas de una forma extremadamente exigente y miles de variantes más. Los propios operadores tenemos mucho cuidado cuando hacemos nuestros interoperation tests con los proveedores de estos cacharros para que ni en el ámbito de la seguridad ni en el ámbito de la disponibilidad de la red suframos ataques específicos. ¿Qué va a ocurrir? Que como el ecosistema se complica, pues lo único que tendremos es que extender estas capacidades de homologación, aceptación a todo aquel nuevo dispositivo, sensor o como se llame, vaya a entrar en contacto con nuestras redes. Pero, como decía antes Javier, solo hay que estar atentos porque sabemos que eso va a ocurrir. Por tanto, ya nos vamos a encargar todos, los que estamos en eso implicados, de minimizar esas posibilidades que, como decía antes Javier, pues es imposible dejarlas nunca a cero, pero nosotros somos ingenieros y nunca trabajamos no trabajamos en el mundo académico, trabajamos en el mundo real. El 100% nunca lo vamos a conseguir, pero vamos a estar muy cerca, en los 99,9. Y por eso hay un montón de ingenieros en el mundo trabajando en esta estandarización y en cubrir al máximo pues todos estos potenciales huecos que la diversificación de este sistema nos va a potencialmente generar, ¿no? Pero yo soy extremadamente optimista en este sentido, porque la gente es buena, trabaja bien. Los malos también los hay, pero buenos somos muchos. Pero fíjate, Antonio, Juan, que yo empecé diciendo lo bien que se había comportado todo el sistema con el COVID. Sí. Quiero decir que eso son actuaciones pasadas, como dicen los bancos, no garantizan el futuro, bueno, vale, bien, pero que se ha demostrado una cosa robusta. En principio, que siempre puede haber problemas. En mi barrio se cayó, se fue la luz de la centralita de Telefónica, se fue la luz cuando la nieve y no podían los servicios de protección civil llevar un generador para generar luz, pero Telefónica le echó la culpa a Iberdrola, bueno, quiero decir que salvo casos puntuales se ha comportado todo muy bien. Aquí pasará lo mismo. Yo ya te digo que lo que me da más miedo pues son todos estos, a ver, miedo no es miedo, trabajo tendremos, ¿no? Con las fábricas conectadas, está pasando ya. Los protocolos industriales, la gente lo que quiere es que funcionen y a lo mejor tú tienes una máquina de la marca que sea, Siemens, si tú quieres que hable con otra. Y entonces, hasta ahora se estaban configurando de manera abierta, claro, no estaban conectados a Internet en la mayor parte de los casos. Si ahora lo conectas, pues claro, pero yo soy optimista como tú, ¿eh? Un ejemplo práctico, para cerrar, que yo ya lamentablemente voy a tener que desconectar. Nosotros hemos empezado a servir opciones de redes públicas virtuales en fábricas que hasta ahora se gestionan con Wi-Fi. Y entonces, claro, el cambio que supone pasar de la tecnología Wi-Fi a la tecnología 5G es tan brutal en términos de control, porque en una fábrica los tiempos de pérdida de la conexión son muy relevantes en la producción. Solo el hecho de la seguridad extra que proporciona el 5G frente al que proporciona el mejor de los Wi-Fi le merece la pena a un montón de infraestructuras
para desplegar su propia red virtual, ¿no? Quiero decir que las ventajas del 5G en ese sentido están hoy, a día de hoy, puestas de manifiesto y te aseguro que el tío de la fábrica se arriesga a pesar de los potenciales huecos que hoy pueda tener, porque sus bots funcionan muchísimo mejor con el 5G que con el Wi-Fi. Es que no me cabe duda, es que va a ser así además, pues tiene que ser así. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro. Espero que os hayáis sentido cómodos. Yo sí que me he sentido y espero que haya resultado entretenido para todos los asistentes que están al otro lado. Voy a decir 4 frases, resumen un poco de la mesa. Figura del operador neutro, ¿no? Clave en zona rural, clave también en el despliegue de small cells. El tema de la ciberseguridad, no solo hay que tener en cuenta cuestiones técnicas o criterios técnicos relativos a seguridad, sino que hay que tener en cuenta pues otros factores. Y me quedo también con una frase de Antonio del desconocimiento que hay en la administración local, ¿no? Y de la falta de formación que hay en temas de telecomunicaciones, ¿no? Lo que nos tiene que hacer pensar en planes de formación específicos y en la necesidad de que cuenten con el personal adecuado, ¿no? Donde yo creo que los ingenieros de telecomunicación pues pueden jugar un papel bastante protagonista. Pues nada, lo dicho, muchas gracias y doy paso a Kiko para que clausure. Bueno, muchas gracias Noelia y muchas gracias a Juan Antonio Portilla, Antonio García Vidal y José Javier por sus intervenciones. La verdad es que yo como ingeniero de telecomunicación que se ha visto apartado en los últimos años de todas estas cuestiones porque la vida me ha llevado por otros caminos, la verdad es que he agradecido mucho vuestras intervenciones porque he aprendido mucho. Así que espero que el resto de la audiencia, pues que seguro que muchos de ellos estarán más al día que yo, pues les haya servido también. Yo creo que ha sido una buena manera de realizar el primer evento entre el Instituto Franklin y la Escuela Politécnica. Esperemos que no sea el último y que podamos seguir haciendo cosas. Y nada, simplemente pues agradecer a todo el mundo su participación y agradecer a la audiencia por habernos seguido. Muchas gracias a todos y con esto me despido. Muy bien. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Buen fin de semana.